8 pecados que serán comunes en los últimos tiempos, la mayor esperanza de aquellos que han puesto su fe en la salvación que Dios otorga a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, es que algún día lo veremos regresar a la tierra en toda su gloria. Por lo tanto, velen, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Estén preparados, porque en una hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 42 y 44. El Señor continuó diciendo que una característica importante que caracterizará el fin de los tiempos es la abundancia de la iniquidad. Y entonces muchos se ofenderán, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido a que la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10, 12. Muchas personas se ofenderán por las cosas del reino de Dios, porque irán en contra de sus deseos egoístas. Se levantarán muchos falsos profetas para decir lo que la gente quiere escuchar, no la verdad. Incluso los creyentes fervientes se enfriarán en su caminar con Dios, porque serán constantemente bombardeados con situaciones terribles. El pecado atrapará a muchos, ya que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se volverán muy tenues, signos del comienzo de los últimos tiempos. La mayoría de las personas suelen estar curiosas sobre el futuro y tienen un fuerte deseo de saber qué sucederá a continuación en el mundo que nos rodea. Afortunadamente, mientras estuvo aquí en la tierra, los discípulos de Jesús le preguntaron cuáles serían las señales del fin, y él mencionó algunas. Y mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos vinieron a él en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús les respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Vean que no se alarmen, porque todas estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de dolores». Mateo 24, 3, 8. Sin embargo, muchos años después de que nuestro Señor dejara el mundo, Pablo tuvo una revelación de muchos pecados que serán prevalentes en los últimos tiempos, y en su carta a su discípulo Timoteo los señaló. «Esto también debes saber, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, soberbios, amantes de los placeres más que amantes de Dios, teniendo una forma de piedad pero negando su poder. Apártate de tales personas». 2 Timoteo 3:1-5. Podemos agrupar estos pecados en 8 categorías si queremos capturar lo que será común en los últimos tiempos. En primer lugar, egoísmo intenso, que incluye codicia, amor propio y placer. El egoísmo es una característica central del diablo. Por eso avivó la contienda contra la autoridad de Dios en el cielo. Todo en lo que se enfocó fue en sí mismo. Porque tú dijiste en tu corazón: «Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14, 13, 14. Este egoísmo arraigado fue evidente en la vida del rico insensato, famoso por decidir derrochar toda su riqueza solo en sí mismo. Les refirió también una parábola diciendo: «La tierra de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba para sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde almacenar mis cosechas. Y digo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 16, 20. En los últimos tiempos habrá una gran manifestación de comportamiento narcisista, ya que las personas se vuelven extremadamente centradas en sí mismas, relegando la compasión a un segundo plano al estar completamente enfocadas en sí mismas. En segundo lugar, la obstinación y el ensimismamiento, que se refiere a un corazón que ama ser terco. Lamentablemente, la terquedad tiene una manera de desviar a las personas. Una cosa que el Señor no podía soportar de sus hijos al salir de Egipto era su terquedad, a menudo llamados un pueblo de cuello duro. La terquedad es un rechazo deliberado y constante de obedecer las instrucciones de Dios. De hecho, el salmista se refiere a las personas tercas como rebeldes y dice que sus espíritus no son fieles a Dios y no son como sus padres. Y que no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel con su espíritu a Dios. Salmos 78:8. En los últimos tiempos, esta rebelión será tan evidente, especialmente a medida que las personas se centren en sus conocimientos o descubrimientos incrementados. Vivirán deliberadamente, de manera independiente de la palabra de Dios. En tercer lugar, la ingratitud. La ingratitud es como un velo húmedo que arruina elementos importantes. La ingratitud es elegir no reconocer nada de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es una forma peligrosa de vivir porque todos somos productos de su misericordia y fidelidad. No hay nada que tengamos que pueda pagar por la gracia infinita de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, le debemos nuestro agradecimiento sincero y genuino, y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. En todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. Pero en los últimos tiempos, a las personas les resultará difícil apreciar las cosas tangibles o intangibles que añaden belleza a la vida. Gradualmente, si no tenemos cuidado, una sobreestimación de nuestra personalidad hará que la gratitud se disipe. Cuarto, los despreciadores de los que son buenos. Esto incluye a los traidores y a los impíos. Será un tiempo en el que aquellos que hacen mal parecerán estar en mayoría, pero sabemos que los números no siempre equivalen a la normalidad. El mal tendrá su día, ya que las personas harán lo que crean correcto según sus propios estándares, en lugar de los estándares de su Creador. Las personas que insisten en lo correcto serán escasas y ridiculizadas, lo que llevará a un aumento en la persecución, ya que aquellos que no se conformen con las normas ampliamente aceptadas serán castigados por sus convicciones piadosas. Quinto, los infractores de treguas. La Biblia nos dice que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, pero al final a muchos les complacerá violar promesas, acuerdos y pactos sin sentir remordimiento. Esto suele ser resultado de la falta de autocontrol. Una parte importante de caminar con Dios es aprender el orden, ya que todo lo hecho por Dios tiene sus tiempos, lugares y estaciones, pero para aquellos que aman el pecado, nada es sagrado, ya que no conocen el valor de la consideración mutua. Sexto, los fanfarrones y los falsos acusadores. Al escribir a los romanos, el apóstol Pablo les advirtió que no pensaran más de sí mismos de lo que realmente son.
La humildad es necesaria para cualquiera que quiera tener una gran relación con Dios. Es importante permanecer pequeño a nuestros propios ojos, porque es el secreto para alcanzar grandes alturas en la vida. Sin embargo, en los últimos tiempos, los hombres serán orgullosos, arrogantes y tendrán egos exagerados. Se enfatizará la autoimportancia y aquellos que no caminen en la misma línea serán difamados y falsamente acusados. Séptimo, sin afecto natural. El mayor regalo de Dios para nosotros provino de un lugar de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y porque Él nos amó primero, nos ordena que nos amemos unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Por lo tanto, odiarse mutuamente claramente va en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente, esto será prevalente en los últimos tiempos, ya que las personas comienzan a buscar independencia de Dios y su autoridad sobre sus vidas. Octavo, teniendo una forma de piedad, pero negando su poder. La hipocresía solo nos hará parecer piadosos por fuera, mientras que el pecado y la decadencia se multiplican. En el interior, lo triste será que muchos que cometen pecados seguirán actuando como si fueran hijos de Dios, pero esto será solo en palabras. Las Escrituras dicen que darán la impresión correcta, pero sus corazones realmente estarán lejos de Él. El consejo de Dios para nosotros con respecto a estas personas es huir de ellas. Este consejo es oportuno porque las señales de su venida han comenzado a desplegarse justo ante nuestros ojos, el regreso de un rey. La verdad alegre sobre el fin de la era y el inminente regreso de Cristo es que ha fortalecido a los creyentes durante siglos. De hecho, ha servido como un ancla para aquellos perseguidos por su fe. Esta promesa se consolidó después de que Jesús ascendiera al cielo, ya que los ángeles aseguraron a los preocupados discípulos que definitivamente regresaría. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:9-11. Pablo también confirmó que el fin de la era culminará con el regreso de Cristo en su carta a los tesalonicenses. Pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13-17. Jesucristo volverá, y eso siempre será una gran noticia para aquellos que creen en Él, porque vendrá a llevarse a aquellos que han confiado en su poder salvador. No importará si están vivos en su regreso o si han dormido en el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1-3. Esto es lo que comúnmente se conoce como el rapto de los santos. Es el momento para que los verdaderos creyentes se sometan sinceramente al señorío de Jesucristo y confíen activamente en el ministerio del Espíritu Santo, porque el diablo quiere tantas vidas pecaminosas como pueda obtener. Por nuestra cuenta, no podemos resistir las decepciones y los ataques del diablo, pero con la fuerza de Dios prevaleceremos. Debemos prestar atención a la Biblia y vivir diariamente según ella, para no ser vencidos por la astucia del enemigo. Oremos. Padre nuestro, gracias por la gracia que nos trajo salvación y por tus manos que nos mantienen en tu amor. Por favor, susténtanos con tu poder incluso en estos tiempos oscuros y no permitas que el diablo nos supere con sus artimañas. Ayúdanos a no bajar la guardia ni darle espacio para manipular nuestras vidas. Gracias por responder nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los días pasaban, la expectación entre los creyentes crecía con cada puesta de sol. La promesa del retorno de Cristo se había convertido en un faro de esperanza, guiando a aquellos que enfrentaban desafíos y tribulaciones por su fe. En medio de la oscuridad que envolvía el mundo, un pequeño grupo de seguidores de Cristo se reunía en secreto, compartiendo historias de milagros y fortaleza en tiempos de prueba. Sabían que el regreso del Salvador estaba cerca y que debían permanecer fieles a su llamado, sin importar las adversidades. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba su curso, ajeno a la realidad espiritual que se estaba desarrollando. La mayoría de las personas se sumía en sus propios asuntos, atrapadas en las trampas del egoísmo y la indiferencia. El amor se enfriaba y la búsqueda desenfrenada de placeres y deseos egoístas oscurecía la verdadera luz que podía iluminar el camino. Los líderes mundiales, engañados por la ilusión de la autosuficiencia, buscaban soluciones a los problemas globales sin reconocer la necesidad de la guía divina. Las falsas promesas y acuerdos rotos se volvían moneda corriente, mientras la humanidad se adentraba cada vez más en un abismo de tristeza y desesperanza. Entre tanto caos, los seguidores de Cristo mantenían viva la llama de la fe. Recordaban las palabras del Señor sobre los últimos días y se preparaban para lo inevitable. La urgencia de vivir vidas justas y en comunión con Dios se volvía más apremiante con cada atardecer. Las señales del regreso de Cristo se volvían más evidentes: conflictos y rumores de guerras, hambre y pestilencias que asolaban diversas regiones. Sin embargo, el corazón de los creyentes estaba lleno de gozo y esperanza, sabiendo que el Rey de Reyes pronto vendría a restaurar la paz y la justicia en la tierra. La triste realidad de aquellos que despreciaban lo bueno y se entregaban al pecado se volvía más pronunciada. La oscuridad amenazaba con envolver sus almas, pero los fieles se aferraban a la promesa de la luz eterna que vendría con el amanecer de un nuevo reino. En medio de la incertidumbre, un llamado resonaba en el corazón de cada creyente: mantenerse alerta, resistir las tentaciones y permanecer fieles hasta el final. La comunidad cristiana se fortalecía en la oración y la adoración, preparándose espiritualmente para la venida gloriosa del Salvador. La historia se desenvolvía como un emocionante drama cósmico, con los protagonistas enfrentando desafíos sobrenaturales y pruebas de fe. En los corazones de aquellos que esperaban con paciencia se gestaba la certeza de que, más allá de las sombras, la luz eterna estaba a punto de romper el horizonte, y así, en la penumbra de la noche, la historia de la redención se tejía con cada día que se acercaba al glorioso retorno de Cristo. A medida que el reloj avanzaba implacablemente, los creyentes continuaban su vida cotidiana, pero con una conciencia aguda de que algo extraordinario estaba por suceder. Cada evento,
Cada cambio en el mundo se volvía una pieza más del rompecabezas divino que se estaba revelando. En un pequeño rincón del mundo, una anciana llamada Abigail dedicaba sus días a orar fervientemente por su familia y por aquellos que aún no conocían la gracia de Cristo. Su fe inquebrantable servía como faro de esperanza para la comunidad que la rodeaba, y sus palabras de aliento resonaban como un eco de la verdad eterna. Mientras tanto, un joven llamado Lucas, inspirado por las historias de fe que había escuchado desde su infancia, decidió compartir el mensaje de salvación con sus amigos y colegas. A pesar de las miradas incrédulas y las burlas, Lucas perseveró, convencido de que la urgencia de la eternidad superaba cualquier resistencia terrenal. En otro rincón del mundo, una madre soltera llamada María luchaba con las dificultades de la vida cotidiana. A pesar de las adversidades, su corazón estaba arraigado en la fe, y su devoción a Dios le daba la fuerza para enfrentar cada desafío con gracia y determinación. Las señales del tiempo continuaban manifestándose, terremotos que sacudían la tierra, conflictos que desgarraban naciones enteras y pestilencias que amenazaban la salud de la humanidad. Sin embargo, en medio de la agitación, los creyentes encontraban consuelo en la promesa inmutable de la venida de su Salvador. En una noche estrellada, cuando el mundo yacía sumido en el silencio, algo extraordinario sucedió. En un parpadeo de luz celestial, el cielo se abrió y los fieles fueron arrebatados en un rapto glorioso. Aquellos que habían esperado con paciencia, aquellos que habían resistido la tentación y perseverado en la fe, fueron llevados a la presencia del Rey. El resto del mundo despertó aturdido por la ausencia de sus seres queridos, sin comprender completamente lo que había ocurrido. La tierra quedó sumida en un profundo silencio, roto solo por el susurro de los vientos y el eco de las escrituras que resonaban en los corazones de aquellos que quedaron atrás. A medida que los días se convertían en noches y las estaciones cambiaban sin la presencia de aquellos que habían partido, la humanidad se enfrentó a la realidad de lo que había sucedido. En ese momento crítico, algunos buscaron respuestas en la verdad eterna que se encontraba en las páginas de la Biblia, mientras que otros continuaron en su búsqueda de satisfacción egoísta. La historia de la redención se desplegaba ante sus ojos, un relato de amor divino y elección eterna. Aunque la oscuridad parecía envolver la tierra, la esperanza persistía en aquellos que habían sido llevados a la presencia de su Salvador. Mientras tanto, en cada rincón del planeta, el mensaje de salvación resonaba como un eco lejano, llamando a aquellos que aún tenían la oportunidad de elegir la luz sobre las tinieblas. Y así, en medio de la incertidumbre y la expectación, la historia continuaba, tejida con hilos de fe, esperanza y la certeza de que un día la luz eterna iluminaría el mundo con la gloria de la venida de Cristo. En un mundo en constante cambio, muchos se preguntan acerca de las señales que preceden los últimos tiempos. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos ofrece indicios. La primera señal es la degeneración del carácter humano. Pablo, en su carta a Timoteo, comienza con una advertencia inusual en las Escrituras. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto está escrito en 2 Timoteo 3:1. Esta profecía detallada describe el escenario mundial que precederá al regreso del Señor. Es interesante notar que la lista de pecados mencionada por Pablo es similar a la descripción de los impíos en Romanos 1. Lo que es aún más sorprendente es que en los últimos días, aquellos que se llaman a sí mismos cristianos mostrarán características similares a las de los paganos en su ferocidad y falta de civilidad. Estos últimos días se refieren al periodo entre la era apostólica y la segunda venida de Cristo,
La Biblia amplificada describe a las personas de la siguiente manera: porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, pretenciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, profanos. 2 Timoteo 3, 2, 4. Al estudiar estos versículos, nos impacta de inmediato la repetición de la palabra amantes. Por ejemplo, encontramos amantes de sí mismos y amantes del dinero. También leemos sobre amantes de los placeres más que de Dios. En estos versículos, Pablo nos presenta una lista de 18 transgresiones que caracterizarán a la humanidad en los últimos días. Aunque estas condiciones siempre han existido en cierta medida, en las últimas décadas se han intensificado. La sociedad se ha vuelto más egoísta y orgullosa. La palabra orgulloso, por ejemplo, que originalmente tenía un sentido positivo en la literatura griega, adquirió una connotación negativa en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, hoy vemos una creciente desobediencia e ingratitud entre los jóvenes hacia sus padres. El término profano describe a alguien que no tiene comunión con Dios, llevando una vida puramente secular, y el término sin amor se refiere a la falta de afecto familiar. La traición, tan común en nuestros días, se ejemplifica en la Biblia a través de la figura de Judas Iscariote. La segunda señal es la apariencia superficial de piedad. Pablo hace una declaración sorprendente acerca de las personas que, a pesar de sus pecados, en la actualidad, muchos mantienen una apariencia externa de religiosidad, mostrando una forma de piedad, pero negando su poder real. Aléjate también de estas personas, como se menciona en 2 Timoteo 3:5. Vivimos en una época en la que muchos se consideran espirituales, pero no se sienten obligados a seguir las enseñanzas bíblicas. Eligen sus creencias como si estuvieran seleccionando ingredientes para una ensalada, tomando un poco de todo sin un compromiso genuino. La responsabilidad de los cristianos en este contexto es alejarse no solo de las ideas, sino también de las prácticas mundanas. A menudo piensan que es suficiente no ser como el mundo, pero olvidan que la compañía que mantienen puede influir en ellos. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En resumen, los signos del fin de los tiempos son evidentes y nos rodean. La Biblia, con su sabiduría, nos proporciona las herramientas para reconocerlos y nos guía sobre cómo vivir en medio de ellos. La pregunta es: ¿estamos prestando atención en un mundo donde los valores están en constante redefinición? Es esencial aferrarnos a la verdad eterna de las Escrituras y esforzarnos por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Podemos ser una luz en medio de la oscuridad, guiando a otros por el camino verdadero y esperando con alegría y expectativa el regreso de nuestro Salvador. No se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como advirtió Paulo en 1 Corintios 15:33. Él sabía que, incluso en el tiempo de Timoteo, había personas influenciadas por el espíritu de los últimos días. Sin embargo, predijo que esas influencias se intensificarían a medida que nos acercáramos al regreso de Jesús. En otra ocasión, Paulo reitera la idea de que aquellos que se entregan a la inmoralidad y la impureza no heredarán el reino de Dios. La prostitución, la impureza y la avaricia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como corresponde a los santos. Efesios 5:3. La vida de un creyente, ya sea en público o en privado, debe reflejar la autenticidad de su fe. La inmoralidad y la avaricia no deben ni siquiera ser mencionadas entre los seguidores de Cristo. En cambio, debemos expresar nuestra gratitud a Dios en todas nuestras acciones y palabras. Aquellos que valoran algo por encima de Dios, colocando sus deseos carnales por encima de su voluntad.
Se están alejando de la verdadera esencia de la fe. La insistencia de Pablo en la depravación carnal era sumamente necesaria en su época, ya que comportamientos ilícitos permeaban todos los aspectos de la sociedad, especialmente en ciudades como Éfeso. Lo que Pablo consideraba inapropiado para los santos, a menudo era aceptado por la cultura de su tiempo. Además, la avaricia y las palabras necias, que a menudo conducen al pecado sexual, también tienen implicaciones que van más allá de su relación con la inmoralidad. Ambos comportamientos reflejan una desconexión con las enseñanzas divinas. Otro signo de los últimos tiempos es la aparición de burladores. La Biblia advierte que en los últimos días aparecerán, como se menciona en 2 Pedro 3:3 y Judas 1:18. Estos burladores cuestionarán la promesa del regreso de Cristo, ridiculizando a aquellos que esperan por ella. Sabed esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? 2 Pedro 3:4. En su arrogancia, estos burladores creen que todo ha permanecido igual desde la creación. Sin embargo, como cristianos, no debemos sorprendernos por tales burlas. Pedro nos advirtió sobre esto. Cada vez que un burlador niega la verdad de la revelación, solo refuerza nuestra convicción en la verdad que él intenta negar. Estos burladores, impulsados por sus propios deseos, tienen un problema claro con la autoridad de Dios y su palabra. Cuestionan la promesa del regreso de Cristo, argumentando que, a pesar de 2000 años de espera, Él aún no ha regresado. Se aferran a la idea de que todo siempre ha sido como es ahora, negando la intervención divina en la creación y la historia. Sin embargo, olvidan a propósito que desde la antigüedad existieron cielos y una tierra unida por agua, constituida por las mismas palabras, y que por esa agua el mundo de entonces fue sumergido y destruido, según se menciona en 2 Pedro 3:5-6. Estos burladores, en su presunción, a menudo olvidan que el mismo Dios que creó el mundo con su palabra, también prometió juzgar y destruir a los impíos. La misericordia y paciencia de Dios no deben confundirse con inacción. Él tiene un plan y ese plan se desplegará en el tiempo divinamente designado. Así que, mientras los burladores continúan con sus burlas, nosotros, como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiados en la promesa de Dios y esperando con alegría y expectativa el día en que Él regrese. En medio de la agitación e incertidumbre del mundo, la Biblia nos ofrece una perspectiva clara sobre el carácter y los planes de Dios. Muchos se burlan de la idea de un juicio divino, pero argumentan que como nunca han presenciado un evento de gran magnitud, este nunca ocurrirá. Sin embargo, convenientemente olvidan la creación divina y el juicio que Dios trajo sobre la tierra en los días de Noé. Porque hace mucho tiempo los cielos y la tierra existían por la misma palabra de Dios. La tierra se formó del agua y a través del agua, y por agua el mundo de entonces fue inundado y destruido, como se menciona en 2 Pedro 3:5-6. El diluvio fue una clara demostración de que vivimos en un universo moral donde el pecado no quedará impune para siempre. Jesús, en su sabiduría, usó el diluvio como una analogía para el juicio venidero. Sin embargo, muchos optan por ignorar esta lección. La misma palabra divina que dio origen a la creación y trajo el juicio del diluvio, promete un nuevo juicio, esta vez por fuego y no por agua. Esta promesa sirve como un recordatorio constante de que Dios es justo y que la impunidad no durará para siempre. Pero, amados, no ignoréis una cosa, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, según 2 Pedro 3:8. Esta pasaje nos muestra la eternidad de Dios y cómo percibe el tiempo de manera diferente a los seres humanos. Lo que puede parecer una eternidad para nosotros
es apenas un momento para Dios. La aparente demora de Dios en cumplir sus promesas no es una señal de renuencia o olvido. Al contrario, es una manifestación de su paciencia y misericordia, dándole a todos la oportunidad de arrepentirse. El Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la consideren tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como se afirma en 2 Pedro 3:9. La perspectiva divina del tiempo difiere de la nuestra. Para Dios, un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Esta visión eterna del tiempo nos recuerda que Dios opera en un cronograma que va más allá de nuestra comprensión finita. La paciencia de Dios no debe interpretarse como inacción. Él tiene un plan divino que se desenvolverá en el tiempo perfecto. Muchos cristianos, al mirar hacia atrás en sus vidas, sienten gratitud porque Jesús no haya regresado antes, reconociendo la misericordia de Dios al permitirles más tiempo para crecer y madurar en su fe. La esencia del corazón de Dios se revela en Ezequiel 33:11, cuando dice que no desea que ninguno de los pequeños se pierda, mostrando así su deseo de que todos se vuelvan hacia Él y vivan. Sin embargo, la Biblia también nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como se menciona en 2 Pedro 3:10. La segunda venida de Jesús será inesperada y tomará a muchos por sorpresa. El mundo será transformado y aquellos que no estén preparados serán tomados por sorpresa. Desde el jardín del Edén, siempre ha habido burladores que ridiculizan las verdades de Dios. Tanto Pedro como Judas advirtieron sobre falsos maestros que intentaban desviar a otros de la verdad. Estos burladores, en su arrogancia, niegan las verdades de las Escrituras y llevan a otros por el camino del error. La palabra de Dios nos insta a estar alerta y preparados, sin dejarnos engañar por aquellos que se burlan y rechazan la verdad divina. En su lugar debemos aferrarnos firmemente a las promesas de Dios, esperando con expectación y alegría el día en que Él regresará y establecerá su reino eterno. Desde los albores de la humanidad, Satanás ha utilizado la burla como una herramienta para sembrar la duda en el corazón del hombre. ¿Realmente dijo Dios eso? Susurró a Eva en el jardín del Edén, sembrando la semilla de la desconfianza. La historia de Noé es un poderoso testimonio de esta realidad. Mientras construía el arca, muchos se burlaban de su fe y obediencia a Dios. El Señor vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran solo malvados, como se relata en Génesis 6:5. Este versículo describe un mundo en el que la humanidad se había alejado tanto de Dios que lamentó haberlos creado. Sin embargo, en medio de esta depravación, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. La construcción del arca por parte de Noé no fue solo un acto de obediencia, sino también una condena al mundo que lo rodeaba. Se convirtió en un testimonio vivo de la justicia venidera y su fe quedó registrada en Hebreos 11:7 como un ejemplo para todos nosotros. La burla y el desprecio por los mensajeros de Dios no son nuevos. A lo largo de la historia bíblica, vemos a profetas y mensajeros siendo ridiculizados y rechazados. En Salmos 1 se nos advierte sobre las compañías que elegimos, instándonos a no seguir el consejo de los impíos, ni unirnos a los burladores. En su epístola, Judas describe a los burladores de los últimos días como aquellos que causan divisiones y siguen sus pasiones impías. En un mundo donde la verdad es relativa y la moralidad es fluida, aquellos que se aferran a la verdad bíblica son frecuentemente objeto de burla. Sin embargo, Judas nos recuerda estar preparados para esta burla, para que no seamos sorprendidos. La creciente ola de escepticismo y burla que vemos hoy puede atribuirse a una serie de factores. El rechazo de la Biblia y los valores morales tradicionales,
ha llevado a una pérdida del sentido del bien y el mal. En tal clima, aquellos que afirman conocer la verdad son a menudo objeto de burla. Sin embargo, para aquellos que confían en Dios, el futuro no es una fuente de ansiedad, sino de esperanza y expectación. Se visten de fuerza y dignidad y sonríen ante el futuro. Proverbios 31:25. Este pasaje nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos encarar el futuro con confianza cuando nuestra fe está puesta en Dios. La Biblia, como revelación divina para la humanidad, nos proporciona una visión clara de qué esperar en el futuro. Dios, en su omnisciencia, ya ha trazado el curso de los eventos futuros, y cuando la Biblia habla sobre lo que ocurrirá, podemos confiar plenamente en ella. En respuesta a las profecías bíblicas, se nos llama a obedecer, adorar, proclamar y servir. Cada creyente debe esforzarse por cumplir la voluntad de Dios, viviendo una vida que lo honre y glorifique. El rechazo de la Biblia y los valores morales tradicionales ha llevado a una pérdida del sentido de lo correcto y lo incorrecto. En este contexto, aquellos que afirman conocer la verdad a menudo son objeto de burlas. Sin embargo, incluso ante esta creciente ola de escepticismo, hay una luz brillante de esperanza y verdad que nunca se apaga para aquellos que tienen fe. El futuro no es una fuente de temor, sino una promesa de redención y renovación. La Biblia nos asegura que incluso en medio de las tormentas de la vida, Dios está en control y tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:1. Esta promesa nos recuerda que, sin importar las circunstancias actuales, hay un propósito divino en acción. Dios, en su infinita sabiduría, ya ha trazado el curso de los eventos futuros, y cuando la Biblia habla sobre lo que ocurrirá, podemos confiar plenamente en ella con todo nuestro corazón. En respuesta a las profecías bíblicas, se nos llama a llevar una vida de obediencia, adoración, proclamación y servicio. Cada creyente es alentado a vivir conforme a las enseñanzas de Dios, reflejando su amor y gracia. En un mundo donde la verdad es distorsionada y los valores están invertidos, es imperativo que los creyentes se mantengan firmes en su fe. A pesar de la burla y el escepticismo ruidosos, la verdad de Dios resuena más alto y más claro para aquellos que tienen oídos para escuchar. Mientras esperamos el retorno prometido de Cristo, se nos llama a ser luces en este mundo, reflejando la esperanza, el amor y la verdad de Dios en medio de la oscuridad. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, para testimoniar su bondad y para preparar nuestros corazones para el día en que Él regresará para reclamar a sus hijos. Así que, en medio de las burlas y desafíos de este mundo, debemos aferrarnos firmemente a la promesa de Dios, encontrando alegría y propósito en cada momento y mirando con expectativa y esperanza hacia el futuro glorioso que Él ha preparado para aquellos que lo aman. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y deseas aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte hacia una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios te brindará una guía inspiradora y práctica para iniciar un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, logrando contentamiento, éxito financiero y una vida abundante. Accede al enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de enseñanzas valiosas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas la oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad.
Los ángeles caídos rara vez son mencionados en la Biblia debido al hecho de que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído en desgracia y se han pasado al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Antes de discutir lo que dice la Biblia acerca de los ángeles caídos, primero debemos abordar el concepto del libre albedrío de los ángeles. Los ángeles caídos tienen libre albedrío. Antes de profundizar en lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos, recuerda que el cielo fue su hogar eterno en un principio, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó que todo esto ocurriera? Sin embargo, debemos reconocer que los ángeles tienen libre albedrío. Su caída se explica por su libre albedrío. Esto es evidente en el libro de Judas 5:6, nueva versión King James. Pero quiero recordarte, aunque una vez supiste esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a aquellos que no creían, y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Según Judas, los ángeles no guardaron su propio dominio. El término dominio propio significa regla o punto de partida. Los ángeles caídos no guardaron su comienzo, lo que significa que no siguieron el camino para el que fueron creados. Los ángeles fueron creados desde el principio para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Al igual que los humanos fueron creados para glorificarlo, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. A pesar de esto, estos ángeles abandonaron su comienzo o su punto de partida en el cielo. Eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas al ejercer su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque abandonaron el cielo. ¿Qué les sucedió a estos ángeles según la Biblia? Según Pedro 2:4, nueva versión King James. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma en un ángel de luz. La declaración de Pablo sobre Satanás muestra lo que una vez fue. Es 2 Corintios 11, 12, 15, nueva versión King James. Pero lo que hago, seguiré haciéndolo, para que corte la oportunidad de aquellos que desean ser considerados como nosotros en las cosas de las cuales presumen. Porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente que sus ministros también se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La afirmación de Pablo sobre Satanás muestra exactamente quién era Satanás. Por eso Pablo dice que Satanás mismo se transforma. Es demasiado fácil para Satanás disfrazarse porque alguna vez estuvo del lado de Dios. Al igual que todos los demás ángeles, fue creado como un ángel, pero se rebeló y llevó consigo a otros ángeles. ¿Cómo llegaron a abandonar su dominio adecuado? Este es el lugar para aprender sobre la gran rebelión en el cielo, los ángeles caídos y la gran rebelión, como algunos la llaman. La gran rebelión fue un evento en el cual Satanás y un tercio de los ángeles del cielo llevaron a cabo una guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar el reinado de Dios en la esfera eterna. Apocalipsis 12, 7, 12, nueva versión King James. Y se libró una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según Apocalipsis 12, el dragón, también conocido como el diablo y Satanás, en el versículo 9, luchó contra Miguel, el arcángel y jefe de los ángeles y los ángeles de Dios. El diablo y sus ángeles fueron derrotados por los ángeles de Dios, por lo que el gran dragón fue arrojado y sus ángeles con él. Apocalipsis 12:4 dice que el diablo conspiró contra Dios, su creador, y que él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. Según los versículos anteriores de Apocalipsis 12, versículos 1-6, sabemos que 1/3 del anfitrión angelical celestial lo siguió. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Su cola, la cola del dragón que es el diablo y Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Según Apocalipsis 12:4, las estrellas del cielo también se refieren a los ángeles, ya que Jesús describe a Satanás como una estrella fugaz. Lucas 10:17-20, nueva versión King James. Entonces los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer como relámpago del cielo. En este pasaje, Jesús confirma la caída de Satanás del cielo, indicando su rebelión contra Dios y su derrota. Rayos del cielo. Mira, te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Sin embargo, no te regocijes en esto de que los espíritus te estén sujetos, sino regocíjate más bien, porque tus nombres están escritos en el cielo. Los discípulos, los 70, están enseñando, predicando y sanando, y luego le dicen a Jesús: Señor, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre, como si eso fuera lo más sorprendente. Jesús es el Señor, así que no debería sorprenderse de ver su poder incluso sobre los demonios. A pesar de esto, Jesús declara: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Desde su caída del cielo, Satanás ha maltratado a los humanos, lo que explica el nacimiento de gigantes y el aumento de la posesión demoníaca durante su ministerio. Jesús se encontró con muchos demonios y los demonios sabían quién era Jesús. ¿Cuántos ángeles forman 1/3 del anfitrión angelical? ¿Qué porcentaje del anfitrión angelical es 1/3 de los ángeles? Esa es una pregunta que puede que nunca tenga una respuesta definitiva, pero podemos deducirlo al examinar lo que dice la Biblia sobre cuántos ángeles estamos tratando.
Hemos conocido a algunos ángeles en las Escrituras, incluyendo a Gabriel, Miguel, los dos ángeles que descendieron a Sodoma, los ángeles que descendieron para quitar la piedra en la resurrección de Jesús, y así sucesivamente. En Génesis 28 leemos acerca de muchos ángeles en el cielo cuando Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa que el Señor Dios hizo a su abuelo Abraham. Génesis 28, 10, 17, nueva versión King James. Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso como cabecera y se acostó a dormir en ese lugar. Tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, con su extremo superior tocando el cielo y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. A su lado estaba el Señor que le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido». Cuando Jacob se despertó de su sueño, exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Tuvo miedo y dijo: «Qué asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo». En el sueño de Jacob ve a los ángeles subiendo y bajando por la escalera celestial que él llama Betel, que significa casa de Dios. Según el sueño de Jacob, hay una gran cantidad de ángeles. Este es un buen punto de partida para determinar cuántos ángeles existen en total y cuántos comprende un tercio. Mateo 26:53 nos acerca a una estimación, pero aún nos deja con más preguntas. Leamos lo que Jesús tiene que decir. Mateo 26:47-54, nueva versión King James. Mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo». Y enseguida se acercó a Jesús, diciendo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Jesús entonces le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él me pondría de inmediato a disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder?». En Mateo 26:53, Jesús menciona más de 12 legiones de ángeles que Dios Padre podría enviar en su ayuda. Aunque la palabra «más» indica que esta cifra es solo un anticipo del número exacto, seguimos preguntándonos qué es una legión. En ese momento, una legión se definía como 620 hombres, por lo que al considerar que Jesús menciona 12 legiones de ángeles, podemos calcular un número multiplicando el número de soldados por legión por 12. 6.820 hombres en una legión multiplicados por 12 legiones angélicas igualan 81.912 soldados. Hemos visto que Jesús afirma que el Padre podría enviar al menos 82.000 ángeles en su ayuda la noche que fue arrestado. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos un número tan grande de ángeles, pero nos dice que hay más de 81.000 ángeles en el cielo, incluyendo ángeles caídos y el infierno como juicio. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos abandonan el cielo en Apocalipsis 12? Son arrojados a la tierra, mientras que 2 Pedro 2 dice que son arrojados al infierno.
¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? Ya sabemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:31, 24:30, nueva versión King James. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Las naciones serán reunidas delante de él y él los separará uno de otro, como el pastor divide las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? Y el rey les responderá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Luego también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Según Mateo 25:41, el fuego eterno, infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado para una sola persona, aunque Judas y otros sin duda terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios pretendidos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. Pero el Señor permite que otros en las naciones que juzga vayan también allí debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Y es al infierno a donde Satanás y los ángeles caídos, el tercio que se rebeló junto a él, irán al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán indemnes. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, a pesar de que la idea de haber caído de la gracia es difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son un tercio del anfitrión angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión y trata de derrocar a Dios y su trono para tomar el control del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos que ahora están en el infierno y otros que están en la tierra siguen caminos separados. Según Génesis 6, los ángeles caídos se mezclaron con los humanos y tuvieron hijos gigantes con mujeres humanas. 3 verdades para recordar sobre Satanás y los ángeles caídos. Jesús y Satanás no son opuestos iguales. Es un error grave considerar a Dios y al diablo como polos opuestos. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto o poderoso pueda llegar a ser Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. En pocas palabras, ningún ser angélico, ya sea caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. Los seres angélicos son más poderosos que tú, pero no que el Espíritu Santo. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero sí lo es más que tú.
Durante milenios, Satanás ha ideado planes oscuros y malévolos. Es un mentiroso habilidoso y un manipulador con un poder sin igual para cualquier ser humano mortal. Sin embargo, aunque debemos estar alerta ante Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre y creo que es a propósito. Es una pista sutil de que ni siquiera es una amenaza lo suficientemente grande para Dios como para justificar conocer su nombre. Entonces, aunque Satanás o cualquier ser angélico caído podría derrotarnos fácilmente, no tenemos nada que temer si eres seguidor de Jesús. El Espíritu Santo te ha unido a Él, por lo que el diablo no tiene poder sobre ti, excepto el que le permites tener. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el fin desde el principio en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios declara al serpentario derrotado, incluso después de que logra llevar a Adán y Eva por mal camino. Esto es lo que Dios le dice al serpentario: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el talón. Génesis 3:15. Y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de haber recibido un golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente mientras entregaba su espíritu. Esperamos con ansias el día en que su promesa se cumpla plenamente, y esa antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, será arrojada a un lago de fuego para no hacer daño ni ser herido nunca más. Apocalipsis 20. Gracias a la cruz de Cristo tenemos esta esperanza. Permanezcan preparados para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, frecuentemente somos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que están en juego. Sabemos acerca de ellas por los libros, hablamos sobre ellas. Sin embargo, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a un ataque espiritual. La forma más rápida de perder una batalla es no darse cuenta de que está involucrado en una. El poder de Jesús va mucho más allá de las palabras en una página y la esperanza de después de la muerte. Cada día, batallas espirituales se libran a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales eficaces, debemos enfocarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios lo es aún más. Espero que hayan encontrado esta exploración sobre los ángeles caídos y el plan divino interesante y esclarecedora. La historia de los ángeles caídos nos recuerda no solo la realidad de la batalla espiritual, sino también el poder redentor de Dios a través de Jesucristo. Si aprendieron algo nuevo hoy o encontraron inspiración en esta historia, por favor, compártanlo en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar sus reflexiones y pensamientos. Si este video les fue útil, por favor, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal para obtener más contenidos fascinantes y educativos. Al suscribirse, se mantendrán actualizados con nuestras últimas exploraciones y análisis de temas intrigantes. Gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima vez. Cuídense y continúen explorando el mundo del conocimiento con nosotros. Tres hombres vieron el trono de Dios. Número 1. Juan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el cielo? Sería una experiencia increíble poder ver el interior del trono de Dios y presenciar lo que está sucediendo en el cielo. Juan tuvo la oportunidad y nos relata lo que observó durante su tiempo allí, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1. Después de esto, miré y he aquí, una puerta estaba abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, decía:
Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Inmediatamente yo estaba en una comunicación especial con el Espíritu y he aquí, un trono estaba en el cielo y alguien estaba sentado sobre él. Y el que estaba sentado tenía una apariencia similar a la piedra de jaspe y sardónico, y alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Había un trono. El trono es el punto focal de esta visión, ya que fue lo que impresionó primero a Juan. Todo lo demás se describe en relación con el trono ocupado, que fue el centro de la atención de Juan. Leemos que alguien estaba sentado en el trono. No hay un trono vacío, hay alguien sentado en este gran trono celestial. El trono es una afirmación fuerte, no solo de la presencia de Dios, sino de su legítima soberanía y su prerrogativa para juzgar. En lugar de definir una forma o figura precisa, Juan describió radiaciones de luz brillante en dos colores, jaspe blanco, equivalente a un diamante, y sardónico rojo, en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 4-6. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había algo como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de hoyos por delante y por detrás. Antes de que los ancianos llamaran la atención de Juan, ya había notado los tronos en los que estaban sentados. Los 24 ancianos estaban sentados en tronos más pequeños alrededor del trono principal. ¿Cuál es el papel de estos ancianos? Hay un debate entre los religiosos sobre si son seres humanos glorificados o criaturas angelicales. Ciertamente el pueblo de Dios parece estar representado por los ancianos cuando se consideran todas las cosas. En las impresionantes y temibles visiones en el trono de Dios en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 7 y 8, leemos que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía un rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los 4 seres vivientes son difíciles de reconocer. Lo único que sabemos con certeza es que son criaturas creadas por Dios, ya que lo adoran. Parecen ser una combinación entre los ángeles del Ezequiel, capítulo 10, y los ángeles del Isaías, capítulo 6. El versículo 7 habla de los querubines, mientras que el versículo 8 menciona a los serafines. Los querubines parecen estar relacionados con un juicio ardiente, mientras que los serafines están vinculados a una purificación, compasión. Estas criaturas nunca cesan de cantar sobre la santidad y eternidad de Dios, como se relata en el Apocalipsis, capítulo 4, versículos 9 y 10. Leemos que cuando los ángeles daban gloria, honra y agradecimiento al que estaba sentado en el trono, al Dios que vive por siempre, los 24 ancianos se postraban ante aquel que estaba en el trono, adorando al Dios eterno, y arrojaban sus coronas delante del trono. Cada vez que los ángeles adoran al Eterno en el trono, los ancianos se arrodillan para adorar al Dios eterno y lanzan sus coronas delante del trono. Así como los ángeles adoran a Dios, nuestra adoración también debería estar inspirada. ¿Por qué deberíamos ser menos agradecidos o alabarlo menos? ¿Cantamos tanto como los pájaros? Leemos:
Tú eres digno, Señor y nuestro Dios, de recibir la honra, la alabanza y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Debido al poder creativo y la grandeza de Dios, los ancianos lo adoraron. El hecho de que Dios sea el creador le otorga todo el derecho y dominio sobre todo, al igual que un alfarero tiene todo el derecho y dominio sobre el barro, como se menciona en Romanos capítulo 9, versículo 21. El alfarero no tiene derecho de hacer del barro lo que quiere, para hacer un objeto para honra y otro para uso común. Esta visión nos prepara para lo que está por venir. Dios es visto como el gobernante supremo del universo, sentado en el trono de su gloria, rodeado de criaturas que lo adoran y está a punto de traer juicio a la tierra. La sala del trono es una imagen del trono de Dios que aparece varias veces en este capítulo. El trono se menciona 12 veces, sin contar los 24 tronos también mencionados 12 veces. Leemos sobre el trono y sobre quien está sentado en él. El enfoque está en el trono de Dios. Vemos que el trono fue establecido en el cielo y que alguien está sentado en él. Esta es una declaración respetuosa que no nombra quién está en el trono, porque es el Dios Todopoderoso quien está sentado en él. Colores brillantes se utilizan para describir la sala del trono y a aquel que está sentado en él. Además del arco iris alrededor del trono, también hay 24 tronos en los cuales están sentados 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza. Nos preguntamos quiénes son ellos y qué representan. Rayos, truenos y sonidos fuertes emanan del trono. El trono y la persona que está en él se presentan como sumamente activos. Dios no está dormido en el trono. Hay movimiento. El lector está siendo preparado para la ira de Dios, como se ve en el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 5, cuando rayos, truenos y sonidos fuertes que simbolizan el juicio provienen del trono de Dios mientras envía sus castigos. Esto nos hace recordar el trueno y los relámpagos en el monte Sinaí cuando Dios lo visitó. Sin embargo, Juan no es el único hombre en la Biblia que atestigua el trono de Dios número 2. Ezequiel también, el lugar donde Dios gobierna en el Antiguo Testamento. Ezequiel describe una escena similar al trono. La profecía de Ezequiel no es un cuento de hadas de otro tiempo y lugar. Él fue un hombre real que vivía en un lugar real y tuvo visiones extraordinarias de Dios en un día real. Ezequiel comenzó a profetizar cuando Judá todavía era un reino independiente. El mensaje de Dios llegó directamente a Ezequiel, el sacerdote. El nombre Ezequiel significa fuerte con Dios o fortalecido por Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 10, él miró y vio un viento fuerte que venía del norte, una gran nube con fuego brillante alrededor y algo parecido a metal brillante en medio del fuego. En medio de esto había 4 criaturas vivientes con apariencia humana, cada una con 4 alas y 4 rostros. Sus pies eran rectos y parecían patas de becerro, brillando como bronce pulido debajo de las alas. Cada criatura tenía manos humanas en las 4 direcciones. Sus rostros se veían así. De frente parecían humanos. A la derecha parecían leones. A la izquierda parecían toros. Y por detrás parecían águilas. Ezequiel primero notó un viento fuerte que venía del norte y vio 4 criaturas vivientes, cada una con 4 rostros, alas, pies rectos y manos humanas bajo las alas. Estas criaturas representan los atributos de Dios vistos en la creación. Su majestuosidad, poder, agilidad y sabiduría. El Señor glorioso estaba sentado en un trono por encima del cielo, y al lado de cada criatura había una rueda, o mejor dicho, una rueda dentro de otra rueda. Esta visión de la gloria de Dios ocurrió antes del llamado profético de Ezequiel. Notemos las similitudes con lo que Juan vio al leer el libro de Ezequiel, capítulo 1.
La primera cosa que notamos en nuestra comparación es que Ezequiel proporciona una descripción mucho más detallada de las 4 criaturas vivientes. En el versículo 22 vemos un mar brillante, similar a lo que se describe en Apocalipsis. Al leer Ezequiel, capítulo 1, versículos del 4 al 10, encontramos similitudes con la visión de Juan. Ezequiel vio un viento fuerte parecido a un tornado que venía del norte, lo que marca el comienzo de su visión única y detallada de Dios en la Biblia. El remolino que Ezequiel presenció estaba relacionado con las asombrosas imágenes de la presencia de Dios. La nube durante el día y el fuego durante la noche, que eran la forma en que Dios se manifestaba con Israel durante el Éxodo. En Éxodo, capítulo 13, versículos del 20 al 22, se nos cuenta que la presencia del Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz, permitiéndoles viajar tanto de día como de noche. No retiraba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche, que iban delante del pueblo. Un fuego ardiente que consume. Es un recordatorio del zarzal ardiente que Moisés vio, que ardía pero no se consumía. Leemos que había un resplandor alrededor y irradiaba desde en medio de él. Este resplandor radiante es una expresión de la gloria de Dios. Más tarde, Ezequiel identificó a estas criaturas notables dentro de este remolino de la presencia de Dios como querubines en Ezequiel, capítulo 10, versículos del 8 al 15. Estas son criaturas angelicales de poder y gloria únicos que rodean a Dios. Los querubines hacen su primera aparición en el jardín del Edén, guardando el camino hacia el árbol de la vida con una espada flameante, como se relata en Génesis, capítulo 3, versículo 24. Se menciona que tenían apariencia humana, aunque Ezequiel observó que no eran humanos, sino seres angelicales. A pesar de su forma y estructura general similar a la humana, estas criaturas eran diferentes de cualquier persona en la tierra. Los querubines son una clase extraordinaria de seres angelicales. Y este es uno de los raros lugares en la palabra de Dios que nos indica que las alas están asociadas a los seres angelicales. Las representaciones artísticas de los querubines, ordenadas para el tabernáculo, el templo y el arca del pacto, enfatizaban sus alas, como se describe en Éxodo, capítulo 25, versículo 20, y en Isaías. El libro de Isaías es fascinante para estudiar. Primero, los registros de las profecías de Isaías están entre los más documentados de todos los libros del Antiguo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, trajeron una copia del libro que data de 100 años antes de Cristo, siendo más de 1000 años más antigua que la siguiente copia, datada de 900 años después de Cristo. Durante el periodo del reino de Israel, Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Principalmente, expresó el mensaje del juicio de Dios. Advirtió a los líderes corruptos de Israel que la rebelión contra la alianza con Dios tendría consecuencias y que Dios utilizaría los grandes imperios de Asiria y luego Babilonia para juzgar a Jerusalén si continuaban en la idolatría y la opresión de los pobres. Sin embargo, esta declaración se mezcló con un mensaje de esperanza. La grandiosa visión de Isaías de Dios sentado en su trono en el templo, rodeado de seres celestiales que clamaban: Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será, llevó a Isaías a reconocer la corrupción tanto de él como del pueblo de Israel. Pensó que sería destruido por la santidad de Dios, pero no fue así. Entonces uno de los serafines voló y tocó a Isaías con una brasa viva del altar, no para destruirlo, sino para purificarlo de su pecado. Mientras Isaías reflexionaba sobre esta experiencia singular,
Dios le encomendó la difícil tarea de seguir predicando el inminente juicio. A medida que Israel llegó a un punto sin retorno, sus advertencias, paradójicamente, endurecieron el corazón del pueblo. En la visión, los serafines estaban por encima de él, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Clamaban uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Al oír sus voces, las puertas temblaron en sus quicios y el templo se llenó de humo. Entonces dije: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Pero uno de los serafines voló hacia mí, llevando en la mano una brasa encendida, que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, ha quitado tu culpa y perdonado tu pecado». La expresión «Santo, Santo, Santo» aparece en la Biblia en 2 ocasiones. Una en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 6, versículo 3, y otra en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. En ambas ocasiones, esta expresión es proclamada o cantada por seres celestiales en una visión de un hombre llevado al trono de Dios, primero por el profeta Isaías y posteriormente por el apóstol Juan. La santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de comprender. Entre todos los atributos de Dios, la santidad no es algo que poseamos por naturaleza. Solo nos volvemos santos a través de Cristo. Es una santidad que nos es dada, que nos es otorgada únicamente por medio de Cristo, cuando nos convertimos en nuevos seres en Él. Los justos delante de Dios, como se afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, son santificados por la santidad de Dios, que es lo que lo hace único entre todos los seres y lo separa del resto. La santidad de Dios trasciende su perfección o pureza, es la esencia misma de su singularidad y su grandeza trascendental. Refleja el misterio de su grandeza y nos lleva a contemplarlo con asombro. Isaías, en su visión descrita en Isaías, capítulo 6, fue testigo personal de la santidad de Dios. Siendo un profeta de Dios y un hombre justo, Isaías era consciente de su propia imperfección. Tanto Isaías como Juan retratan a un Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, y en quien no hay variación ni sombra de cambio. La santidad de Dios es eterna, así como Él mismo es eterno. Entonces, ¿qué debemos entender al leer estas vívidas imágenes del trono de Dios? En primer lugar, debemos comprender que Dios sigue siendo activo. Es un error común pensar que después de crear el mundo, Dios se vuelve inactivo y permite que las cosas sigan su curso sin intervención. Dios está en su trono. Al contrario de lo que muchos piensan, no está dormido ni inactivo. No hay pausa en la acción de Dios. Él no solo sabe lo que está sucediendo, sino que también está activamente involucrado. Los truenos y los relámpagos que salen de su trono representan a Dios ejerciendo su autoridad y enviando juicios por todo el mundo. En segundo lugar, debemos contemplar la majestuosidad del Señor. Como dice el Señor, «El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies». ¿Qué tipo de casa pueden construirme? ¿Dónde será el lugar de mi descanso? Todas estas cosas las hicieron mis manos, y así vinieron a existir. Pero este es el hombre a quien miro, aquel que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mis palabras. Deberíamos maravillarnos ante la grandeza del Señor y comprender lo que Él requiere de su pueblo. Siendo el Dios Todopoderoso, exige sumisión de nosotros, un corazón obediente que respete sus palabras. En tercer lugar, debemos reconocer que Dios está en control.
Los capítulos 4 y 5 muestran los juicios de Dios sobre el mundo y nos llevan a una perspectiva celestial. Nos recuerdan quién gobierna en la tierra. Debemos adorar a Dios de manera apropiada y permitir que Él nos conceda las experiencias que considera gloriosas. La gloria de Dios es el enfoque central de la revelación que Juan recibió. Incluso los juicios que presenciará honrarán a Dios y explicarán su acción en lugar de simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Esta revelación busca iluminar la magnificencia de Dios.